Mi nombre es Reinaldo González Maldonado, la materia es patología, grupo del 305. El tema es inhibición por contacto de neurofibromatosis tipo 2 y polipopsis colónica adenomatosa. Las E-caderinas, los contactos intercelulares de muchos tejidos vienen mediados por interacciones homodiméricas entre unas proteínas transmembrana llamadas caderinas. Las E-caderinas intervienen en el contacto entre las células en los epitelios y se han propuesto dos mecanismos para explicar cómo la E-caderina mantiene la inhibición por contacto. Un mecanismo viene mediado por el gen supresor de tumores neurofibromatosis tipo 2, su producto, la neurofibromina 2, que suele llamar merlina, actúa distal a la E-caderina en una vía de transmisión de señales que ayuda a mantener la inhibición por contacto. El segundo mecanismo mediante el cual la E-caderina puede regular la inhibición por contacto es mediante su capacidad de unirse a la beta-catenina, otra proteína transmisora de señales. La beta-catenina es un elemento clave de la vía de transmisión de señales WNT, que son grupos de vías de transducción de señales formados por proteínas que transfieren las señales del exterior de una célula hasta el interior. Además de unirse a la E-caderina, la beta-catenina también es un componente clave de la vía de transmisión de señales WNT. Los WNT son factores solubles que se unen a receptores del mismo, que transmiten señales para evitar la degradación mediada por APC de la beta-catenina, lo que permite que se trasloque al núcleo donde se comporta como un activador de la transcripción. Cuando se pierde APC, por ejemplo en el cáncer de colon, se impide la degradación de la beta-catenina y se produce una activación inadecuada de la vía de transmisión de señales WNT, incluso en ausencia de los factores WNT. En esta imagen observamos el papel de APC en la regulación de la estabilidad y la función de la beta-catenina. Una célula en reposo no expuesta a la vía de señalización WNT, la beta-catenina forma un complejo macromolecular que contiene la proteína APC. Este complejo provoca la destrucción de la beta-catenina y las concentraciones intracelulares de estas moléculas serán bajas y por lo tanto no hay proliferación. En la imagen B, cuando se estimula la célula por moléculas de WNT secretadas, el complejo de destrucción se desactiva, no se degrada la beta-catenina y aumenta sus concentraciones citoplasmáticas. La beta-catenina se transloca al núcleo donde se une a un factor de transcripción que activa varios genes vinculados al ciclo celular y aquí sí hay proliferación. En la imagen C, cuando el APC está mutado o ausente, no tiene lugar la destrucción de beta-catenina, que se transloca al núcleo y coactiva genes que fomentan el ciclo celular y las células se comportan como si estuvieran sometidas a una estimulación constante por la vía de señalización WNT. Alteraciones del metabolismo celular. Cuando disponen de gran cantidad de oxígeno, las células cancerosas muestran una forma especial de metabolismo celular caracterizado por altos niveles de captación de glucosa y aumento de la conversión de glucosa a lactosa mediante glucólisis. Este fenómeno que se conoce como efecto Warburg y también se llama glucólisis aerobia. Clínicamente, el hambre de glucosa de los tumores se utiliza para visualizar los tumores mediante la tomografía por emisión de positrones, técnica en la cual los pacientes reciben una inyección de F-fluorodesoxiglucosa, un derivado de la glucosa captado de forma preferente por las células tumorales. Las vías metabólicas en las células normales y cancerosas se siguen dilucidando y los detalles son complejos. La base del efecto Warburg radica en que la glucólisis aerobia a las células tumorales que se dividen con rapidez de productos metabólicos intermedios necesarios para la síntesis de componentes celulares, algo que no hace la fosforilación oxidativa mitocondrial. Transmisión de señales por los receptores de factores de crecimiento. Las señales generadas por los factores de crecimiento también influyen sobre el metabolismo porque regulan al alza la captación de glucosa e inhiben la actividad del piruvato sinasa,
que cataliza el último paso de la vía glucolítica. Esto genera un efecto dique que permite la acumulación de intermedios proximales de la glucólisis que son derivados para la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Transmisión de señales por RAS, que son unas proteínas. Las señales distales de RAS regulan al alza la actividad de los transportadores de glucosa y de múltiples enzimas glucolíticas de forma que aumentan la glucólisis, fomentan el paso de los productos intermedios mitocondriales a las vías que conducen la síntesis de lípidos y estimulan los factores necesarios para la síntesis de proteína. Los genes MIC regula la alza de la expresión del factor de transcripción, organiza cambios en la expresión de genes. En esta imagen podemos observar el metabolismo y crecimiento celular. Las células quiescentes dependen principalmente del ciclo de Krebs para producir ATP. Si se somete a ayuno, se induce la autofagia para aportar una fuente de combustible. Cuando se estimula por factor de crecimiento, las células normales regulan el alza de la forma importante, la captación de glucosa y glutamina, que aportan fuentes de carbono para la síntesis de nucleótidos, proteínas y lípidos. En los cánceres, las mutaciones oncógenas que afectan a las vías de transmisión de señales de los factores de crecimiento y otros factores claves como los genes I, M y C, que desregulan estas vías metabólicas. La autofagia es un estado de grave deficiencia de nutrientes en que las células no solo detienen su crecimiento, sino que destruyen por un mecanismo de canibalismo sus propios orgánulos, proteínas y membranas como fuentes de carbono para la producción de energía. Si esta adaptación falla, las células mueren. Oncometabolismo, otro grupo sorprendente de las alteraciones genéticas descubiertas mediante la secuenciación del genoma, son mutaciones en la enzima del ciclo de Krebs. Dentro de las mismas, y las que han generado más interés, son las mutaciones del isocitrato deshidrogenasa IDH, porque han revelado un nuevo mecanismo de la oncogenia llamado oncometabolismo. Los pasos propuestos para la vía oncogénica de la IDH son los siguientes. La IDH adquiere una mutación que produce un cambio de aminoácido específico en residuos del sitio activo de la enzima. En consecuencia, la proteína mutada pierde su capacidad de funcionar como isocitrato deshidrogenasa y adquiere una nueva actividad enzimática que cataliza la producción de 2-hidroxiglutarato. A su vez, el 2-hidroxiglutarato se comporta como inhibidor de varias otras enzimas, miembro de la familia del gen TET, incluida el TET2. El TET2 es uno de los distintos factores que regula la metilación del ADN, que, como se acordará, es una modificación epigenética que controla la expresión génica normal y con frecuencia se altera en el cáncer. A su vez, la metilación anormal del ADN causa un error en la expresión de los genes del cáncer conocidos en este momento, lo que estimula la transformación celular y la oncogenia. En esta imagen podemos observar lo que se explicó anteriormente, que es la acción propuesta para el oncometabolito 2-hidroxiglutarato en las células cancerosas con mutaciones de isocitrato deshidrogenasa. Escape de la muerte celular. Las células tumorales suelen contener mutaciones en los genes reguladores de la apoptosis, lo que la hacen resistente a la muerte celular. Existen dos vías que culminan en la apoptosis: la vía extrínseca, activada por los receptores de muerte Fas y Fas ligando, y la vía intrínseca, también llamada vía mitocondrial, que se inicia por alteraciones como la pérdida de factores de crecimiento y las lesiones de ADN. Las células cancerosas también están sometidas a una serie de factores de estrés intrínsecos que pueden iniciar la apoptosis, sobre todo la lesión del ADN, pero también son sensibles a alteraciones metabólicas causadas por la alteración del crecimiento y a la hipoxia secundaria a un insuficiente riego. En consecuencia, la huida de la apoptosis por las células cancerosas ocurre fundamentalmente por mutaciones adquiridas y cambios en la expresión de genes que deshabilitan los componentes fundamentales de la vía intrínseca o reajustan el equilibrio de los factores de regulación de forma que favorezcan la supervivencia celular en presencia de factores de estrés intrínsecos.
En esta imagen podemos observar la vía intrínseca de la apoptosis y principales mecanismos empleados por las células tumorales para escapar de la muerte celular. Las especies de oxígeno reactivo, radiación, sustancias químicas lleva al daño del ADN y eso provoca una respuesta del P53 y hay una mutación de P53 sobre exposición de MDM2 que es un regulador negativo del supresor tumoral de la proteína P53 y eso lleva a la subfamilia de proteínas proapoptósicas BAC y BAX. También la deficiencia de los factores de crecimiento y las señales de supervivencia activan a la subfamilia BIM y otros sensores que también activan al BAX y BAC. La reducción de la salida del citocromo C de las mitocondrias como consecuencia de una regulación al alza de los factores antipoptóxicos como BCL2, BCL-XL y MCL activan a la caspasa 9 y la proteína de unión y caspasa 9 activan a la caspasa 3 y eso conlleva a la apoptosis. Potencial ilimitado para la replicación. Las células tumorales, a diferencia de las normales, pueden tener una replicación ilimitada. La mayor parte de las células humanas normales tienen una capacidad de sufrir 70 duplicaciones como máximo. Posteriormente, las células pierden la capacidad de división y entran en la senescencia replicativa. Este fenómeno se ha explicado por un acortamiento progresivo de los telómeros en los extremos de los cromosomas. Los telómeros muy erosionados son reconocidos por la maquinaria de reparación del ADN como roturas de la doble cadena del ADN, con la consiguiente parada del ciclo celular y la senescencia celular mediadas por TP53 y RB. Este sistema de reparación activado de forma inadecuada genera cromosomas dicéntricos que se separan en la anafase y provocan nuevas roturas en el ADN bicatenario. En esta imagen observamos la evasión de las células de la senescencia replicativa y catástrofe mitótica causada por el acortamiento de los telómeros. Lo mencionado ya anteriormente, la consiguiente inestabilidad genómica como consecuencia de estos ciclos de formación de puentes de fusión rotura repetidos acaba ocasionando una catástrofe mitótica que se caracteriza por una apoptosis masiva. Por consiguiente, los tumores que tienen capacidad de crecer de forma indefinida no lo conciben exclusivamente por la pérdida de los límites al crecimiento, sino que deben evitar tanto la senescencia celular como la catástrofe mitótica. Angiogenia mantenida. Un tumor sólido, aunque muestre todas las aberraciones genéticas necesarias para la transformación maligna, no puede crecer por encima de un diámetro de 1 a 2 milímetros, a menos que pueda inducir la angiogenia. El equilibrio local entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos viene condicionado por varios factores. La falta relativa de oxígeno por la hipoxia del factor alfa-1, un factor de transcripción sensible al oxígeno mencionado previamente, que a su vez activa la transcripción de las citocinas proangiogénicas como el factor de crecimiento endotelial vascular. Las mutaciones que afectan a los supresores de tumores y oncógenes de los cánceres también rompen el equilibrio a favor de la angiogenia. La transcripción del factor de crecimiento endotelial vascular también viene condicionada por señales de la vía RAS, MAP, sinasa y mutaciones con ganancia de función de RAS o del gen MIC, que regulan al alza de la producción del factor de crecimiento endotelial vascular.